Acompáñenme en su Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Qué bonito es porque hoy vamos a cerrar el estudio de Primera de Pedro, y qué privilegiado soy porque me dieron la oportunidad de cerrar este estudio. Entonces dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El león nunca duerme es el título de un libro en el que el autor narra específicamente el comportamiento de los leones en África, y él narra el comportamiento de los leones al momento de cazar a su presa. Y él dice en una parte de su libro que los leones se esconden entre la hierba, casi invisible, y no se ponen en cualquier lugar, se ponen en lugares estratégicos, en dirección del viento, para no ser detectados por su presa. Y también dice este autor que el león observa durante mucho tiempo a toda la manada de animales con el fin de identificar el elemento más débil y así poder cazarlo. Fíjense la estrategia del león. Él no ve la manada, va sobre todos. Él busca al más débil de todos, y ahí es en ese momento cuando lo ataca. Y no lo ataca en un momento que el débil está fuerte, sino que dice que el débil está débil. De igual manera, Satanás y sus demonios nos observan a cada uno de nosotros, buscando la oportunidad de atacar, tomando ventaja de nuestras debilidades. Y nos va a atacar siempre que tú y yo estamos débiles espiritualmente. ¿Y cuándo esa debilidad va a entrar en nuestra vida? Cuando dejamos de tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Cuando decimos: ay, ¿para qué iglesia? ¿Otra vez oración? Ya va a llegar el fin de mes y ahorita la hermana nos va a invitar al ayuno y oración de los 3 días. ¿Para qué tanto? ¿Otra vez estudiar la Biblia? Cuando empiezan esos síntomas en nuestra vida espiritual, es cuando empezamos a enfriarnos. Y entre más nos enfriamos, poco a poco nos vamos alejando de Dios. Y entre más nos alejamos de Dios, el enfriamiento espiritual llega a nuestra vida, y es ahí cuando nos volvemos débiles. Y es en ese momento cuando el enemigo te observa y dice: ya encontré a la presa fácil, ya encontré al más débil. Y en ese momento te ataca. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que Él, a través de las Sagradas Escrituras, nos enseña cómo enfrentar a este enemigo. Y Él nos dice en su palabra: estén firmes en el Señor. Cuán grande es Dios. A pesar de nosotros, Él dice: yo te enseño. Hay una manera en la que tú puedes ser victorioso, y la única manera en la que tú puedes ser victorioso, dice el Señor, es que tú estés firme en mí. Y es precisamente lo que vamos a estudiar hoy. Estén firmes en el Señor. Y como les dije hace un momento, hoy es el cierre de nuestro estudio de Primera de Pedro. Y durante todo este tiempo hemos estado estudiando, y recordemos que Primera de Pedro nos recuerda que nosotros, los hijos de Dios, nosotros debemos de estar conscientes que aún en medio de las pruebas, ¿qué pruebas estás pasando hoy? Que aún en medio del sufrimiento,
qué tipo de sufrimiento estás pasando hoy. Que aún en medio de las luchas que tenemos con esta carne, ¿qué luchas estás pasando con la carne que tienes? Que aún en medio del sufrimiento tienes que recordar algo. Y Pedro lo ha dicho durante estas enseñanzas que hemos tenido. Y Pedro dice que aún en medio del sufrimiento Dios está obrando en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que también nos muestra la importancia de las pruebas. Nos dice que todo lo que nos pasa, dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas que nos van a acontecer en esta vida ayudan para bien. Nos muestra la importancia de las pruebas para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Gracias a lo que pasamos, gracias a los problemas que enfrentamos, gracias a las luchas, a las adversidades que atravesamos constantemente, gracias a ello es que nosotros cada día maduramos en el Señor. Gracias a todo lo que atravesamos, esas cosas son las que nos ayudan a nosotros a mantenernos firmes en Cristo Jesús. Ahora, Pedro nos enseña al final de esta epístola que vamos a concluirla hoy, que aunque Dios está obrando en nuestras vidas, aun cuando pasemos diferentes pruebas, cuando atravesamos diferentes luchas, Pedro dice que aunque Dios está obrando en nuestras vidas, en las pruebas que atravesamos, Satanás también está buscando la manera para que los hijos de Dios se aparten de la verdad. La diferencia es que Dios permite las pruebas en nuestra vida. ¿Para qué creen? ¿Para acercarnos o para alejarnos de Él? ¿Qué creen ustedes? Yo escuché a alguien por allá que dijo para alejarnos. Dios permite que sucedan estas pruebas en nuestras vidas para acercarnos cada día más a Él. Para que no digamos soy autosuficiente, yo no necesito de Dios, yo tengo todos los recursos. Tengo una cuenta en el banco y no necesito de Dios, todo lo he obtenido por mis propios méritos, porque yo he sido bueno, porque tengo este título. Y Dios permite que nos pase de todo en esta vida, para que aprendamos a depender solamente de Él. Dios permite que sucedan las pruebas en nuestra vida para acercarnos más a Él, pero Satanás las usa como una palanca para alejarnos más y más y más de Dios. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sobrio, aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra sobrio se deriva del vocablo griego nepo, que implica abstenerse del vino, a la cerveza, a las caguamas más conocidas acá en México. Entonces la palabra sobrio, pues eso dice, abstenerse del vino. Pero aquí la sobriedad, aquí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, va más allá de la abstinencia de bebidas alcohólicas, va más allá de la embriaguez. Aquí en Primera de Pedro 5:8 nos habla y nos dice que la sobriedad se refiere a una actitud de seriedad, a una actitud de autocontrol, a una actitud de discernimiento. Y Pedro hace un llamado aquí. Al final de esta epístola hace un llamado a que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, los hijos de Dios, nos mantengamos alertas y conscientes de las acciones que hacemos para protegernos contra cualquier forma de maldad del enemigo. Ahora, en Primera de Pedro 5:8 dice eso, pero en otro contexto, la sobriedad
se asocia con la moderación y el autocontrol. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 al 8 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué dice? Sobrios. Pues los que duermen, fíjense, los que duermen, los que descuidan su relación con Dios, los que dicen ya no quiero seguir orando, los que dicen pura iglesia, pero pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Por qué? Pues porque mayormente en la noche pues nadie quiere hacer nada. Dice: pero nosotros que somos de día, o sea que somos de luz, seamos, ¿cómo tenemos que ser? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En estos versículos nos anima a ser sobrios, vestirnos de la armadura de la fe y el amor, con la esperanza de salvación, que dice ahí como yelmo, o sea, como nuestro casco. Y en este versículo que hemos leído de 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8, la sobriedad aquí se refiere a vivir, a llevar una vida equilibrada, no dejándonos llevar por los deseos carnales ni por las distracciones mundanas. Porque esta carne anhela todo el tiempo deleitarse en las cosas del mundo. Por ejemplo, hoy es mi único día de descanso. ¿Para qué voy a la iglesia? Necesito dormir, necesito descansar un poquito más. Ay, el hermano se va a tardar mucho en su predicación porque siempre se tarda. Quedé con mis amigas que a la 1 voy a ir a la playa. Y pones en primer lugar la playa antes que Dios. Púchales, otra vez ya va a empezar el hermano. ¿No entiende que es mi único día? Es esta carne el que muchas veces no se quiere sujetar. Esta carne es la que muchas veces se rebela contra el Espíritu. Esta carne es la que dice: pues ya oraste 5 minutos, ya acuéstate a dormir, no, porque mañana tienes que ir al trabajo. Esta carne es la que te pones a leer la Biblia y leíste 2 versículos y ya tengo sueño mañana. Pero vibra el teléfono y tomas el celular y empiezas a leer los mensajes y te das cuenta y te pasaste 2 horas mensajeando. Porque eso es lo que le agrada a este cuerpo, que le des rienda suelta a lo que quiere. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que llevar una vida equilibrada. Es más, la misma palabra de Dios nos enseña y nos dice que todo tiene su tiempo en esta vida. No estoy diciendo que es malo que descanses en tu día de descanso. No estoy diciendo que es malo que vayas a la playa. No estoy diciendo eso. Todo tiene su tiempo. En Tito capítulo 2 versículo 2, el apóstol Pablo dice: los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces la sobriedad aquí no solo representa la moderación en el consumo de alcohol, sino que también nos enseña y nos dice, nos enseña la capacidad de tener un juicio sólido, un carácter equilibrado y un comportamiento prudente y disciplinado. Dice: los ancianos deben ser sobrios. O sea, también más adelante en el siguiente versículo dice: y las ancianas también. Y luego dice: no sean chismosas, calumniadoras, y no sean ejemplos para los demás jóvenes. Y ahí la importancia de nosotros, los adultos, de ser ejemplo para los demás. Y el Señor nos llama precisamente a eso, a que seamos ejemplo para los demás jóvenes. Los que somos ya de 30 y algo, de 30 y siempre,
Tenemos que ser ejemplo para los de 15 y siempre. Tenemos que ser ejemplo y de buenos ejemplos. Enseñarles a ellos a llevar una vida en santidad con nuestro testimonio. Tenemos que enseñarle a los más jóvenes que amen a Dios como nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Eso, ay Señor. Tenemos que enseñarle a los más jóvenes cómo se debe amar a Dios. Tenemos que enseñar a los demás jóvenes cómo debemos de permanecer firme. Que los demás jóvenes, o sea, tus hijos, que tus hijos puedan ver que cuando atraviesas diferentes problemas, diferentes luchas, te mantengas firme en el Señor, que eso es el tema del día de hoy. Que ellos puedan ver que cuando estés atravesando luchas y pruebas, en vez de salir corriendo de tus problemas, huir de tus problemas, te mantienes firmes, doblas tus rodillas y le dices: Señor, tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Entonces, ¿qué van a decir tus hijos? ¿Qué van a hacer tus hijos? Cuando atraviesen alguna situación, algún problema, van a decir: yo no puedo huir de los problemas. Yo he visto cómo mi papá, cómo mi mamá pelea la batalla y las pelea de rodillas, y voy a hacer lo mismo. No me voy a dar por vencido tan fácilmente. Porque los jóvenes, así como los niños son como una esponja que absorben todo, los jóvenes también. Los jóvenes ven todo lo que hacemos nosotros los padres de familia. En resumen, entonces, la sobriedad espiritual es ser prudentes. Para que me entiendan, la sobriedad es ser prudentes. Es decir, meditar bien en nuestras acciones y sus consecuencias. No puedes sembrar una mata de plátanos y querer cosechar pera, ¿o sí? ¿No? ¿Qué va a dar la mata de plátanos? ¿Y la mata de guayas? Guayas. Entonces no puedes esperar recibir amor si no siembras amor. No esperes que tus hijos te honren si no honras tú a tus padres. Porque ellos observan todo. Ahora, ¿cómo practicar la sobriedad en la vida cristiana desde la perspectiva bíblica? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Si practicamos todo esto, que es el fruto del Espíritu Santo, no hay otra cosa que nos pueda impedir, si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, para practicar la sobriedad en la vida cristiana desde la perspectiva bíblica, es muy importante tener en cuenta lo que dice Gálatas 5, versículo 22 y 23. ¿Qué significa esto? Que debo buscar, que debo de vivir conforme al fruto del Espíritu Santo, incluyendo la templanza. Si yo quiero vivir sobrio, tengo que desarrollar en mí, aplicar en mí el fruto del Espíritu Santo que dice templanza, que implica una moderación y control sobre nuestros propios deseos y pasiones. Si yo tengo templanza, entonces cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan las pruebas, voy a tener dominio propio. Y esto va para los jóvenes. Cuídense. No estén solos si ya son noviecitos. Tienen que tener templanza, dominio propio. Cuiden su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y para todos también, ¿verdad que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Entonces lo vamos a cuidar bien. Lo vamos a cuidar bien.
El pasaje que leímos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad. Es decir, estén alertas. ¿Cómo se dice en maya estén alertas? ¿Estén al tiro? Estén shush. O sea, estén al tiro. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en Colombia estar al tiro? ¿También? Bueno, dice, estén alertas en todo momento, ya que nuestro enemigo, ¿quién es nuestro enemigo? Dígalo, no tenga miedo. El Señor ya lo venció en la cruz. Dice, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente. O sea, hace mucho ruido solamente. Solamente hace ruido. Es como la frase que dicen aquí en México, que perro que ladra no muerde. O sea, igual, ruge, solo para intimidar a su presa. Y una vez que lo intimida, ahí se queda quieto y llega y listo, lo devora. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la misma Biblia describe a este león rugiente de diferentes maneras. ¿Cómo lo describe? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cómo lo describe? Aparte de diablo, Satanás, tentador, engañador, el acusador, el enemigo, padre de las mentiras. Bueno, hay muchos, y la Biblia misma lo describe. Por ejemplo, el león rugiente, la Biblia lo describe como el diablo, que significa acusador. Y en la Biblia encontramos cómo él va delante de Dios y acusa a Job. Como ve que Job es un hombre temeroso de Dios, que se esfuerza, entonces él llega y se presenta ante Dios y el Señor le dice, ¿y tú quién eres? No, pues ¿de dónde vienes? Pues vengo de rodar la tierra. Pero pues he visto a tu siervo Job. Él dice que te sirve, pero porque tiene riquezas. Él dice que te sirve, pues porque toda su familia está bien, sus hijos están completos, nadie está enfermo, nadie ha muerto. Él dice que te sirve con mucho amor, te sirve con gozo, porque no tiene problemas en el matrimonio. Él dice que te sirve apasionadamente porque pues no tiene problemas de salud. Pero a ver, déjame probarlo, déjame que le quite las riquezas, déjame. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo? Haz con él lo que quieras, pero su vida me pertenece. Es acusador. Y de la misma manera él también se presenta ante Dios y le dice, no, yo he visto a tu hija fulana de tal. Dice que ora. Pero pues a ver, dame chance de ponerle a Latin Lover a su lado, a ver. El acusador dice que hace esto. Y acusó a Job muchas veces. Acusó también a Josué. En el libro de Zacarías lo encontramos. En Apocalipsis también dice que él acusaba de día y de noche a los creyentes. Es muy acusador. El león rugiente también lo encontramos en la Biblia como Satanás. Y Satanás significa oponente. ¿Por qué? Porque él se opone en todo tiempo. Él se opone siempre a la obra de Dios. Él nunca va a estar de acuerdo de que tú y yo nos levantemos espiritualmente. Él nunca va a estar de acuerdo. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en el vicio, en lo que sea. Y el Señor dice, yo doy mi vida por ti. Y dice la Biblia que nos sacó del lodo cenagoso. Nos transformó a una joya preciosa, en una joya preciosa para Él. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él lo dio todo.
Y ahora que el Señor empieza a transformar tu vida, te empieza a bendecir, a progresar, entonces viene el oponente. Dice, yo no estoy de acuerdo que fulanito de tal antes estaba bien perdido y ahora ya predica. No, yo no estoy de acuerdo. Se le opuso también a Pablo. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo quiso visitar a los tesalonicenses. Se le opuso también. Se le opuso también a Gabriel cuando Dios lo envió a Daniel para que le revelara la profecía. Se opuso también. Todo el tiempo se opone para que la palabra de Dios no llegue. Todo el tiempo. Como también la Biblia describe al león rugiente como el tentador. ¿Por qué? Porque él es el que tienta a los hijos de Dios. ¿O Dios tienta a sus hijos? ¿Qué dicen ustedes? No, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Bueno, él es el tentador, es el león rugiente que dice primera de Pedro 5:8. También es el tentador. Él tienta a los hijos de Dios en todo tiempo. ¿Se imaginan? Tentó al Señor Jesús cuando el Señor Jesús estaba en el desierto. Tentó a Eva en el huerto del Edén. Tentó a David para que censara el pueblo y no confiara en Dios. Él es el tentador. Y tú y yo hemos sido tentados muchas veces y de diferentes maneras. Pero gracias al Señor hemos salido victoriosos. Hemos sido tentados muchas veces, pero gracias a su misericordia que hemos salido de ahí. Gracias a Él. También es conocido como Belcebú, que la Biblia lo describe como el señor de las moscas. ¿Por qué? Porque todo lo que toca lo corrompe. Todo. No hay pureza en él. También ustedes lo dijeron hace rato, el león rugiente también se describe en la Biblia como el que se disfraza de ángel de luz, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, Apolión o Abadón. Y todos esos nombres nos hablan de su carácter malvado, maligno. Y por eso es que Satanás es el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Uy, no, yo no quiero pronunciar el nombre de Satanás. No, tranquilo, no tengas miedo. No tengas miedo. Cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario y dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, Satanás creyó que había vencido, pero sorpresa, el Señor le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Eso nos recuerda que Dios es todopoderoso. Y cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros en nuestra vida, recordemos que Él es poderoso y no hay nadie como Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que ser prudentes y tenemos que velar, porque el enemigo anda ahí merodeando, buscando a ver quién es el más débil. Anda como león rugiente. Y dice Pedro: tengan cuidado, porque ahí está. Anda dando sus rondines, buscando al más débil para atacarlo. Y entonces Pedro les dice: no tengan miedo, solo tienen que estar al tiro, tienen que estar alertas, tienen que ser prudentes en lo que hagan, tienen que estar conscientes en lo que van a hacer, en cada una de las acciones que van a estar realizando todos los días. Solamente eso.
y tienen que estar velando. Y él dice, pero no tengan miedo, yo les voy a enseñar a ustedes qué deben de hacer. Y entonces dice el versículo 9, al cual, o sea, al enemigo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué significa estar firmes en la fe? Según el versículo 9. Recordemos todos los que estamos aquí que la fe es el fundamento de la vida cristiana, porque es a través de la fe en el que recibimos la salvación, es a través de la fe en cómo caminamos con Dios, es a través de la fe en cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Y dice el Señor, ¿tienes problemas? No importa, cualquier tipo de problemas, tráelo. ¿Estás llevando una carga muy pesada que ya sientes que ya no puedas soportarlo más? El Señor dice, no importa, tráelos. Y por eso Él dice en su palabra, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Quién te va a decir esas palabras? Solamente Dios. Pero es que nadie me entiende, nadie entiende los problemas que estoy atravesando. Y entonces dice la palabra, y no tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué creen? ¿Tenemos, sí o no? ¿Sí? Es Cristo Jesús. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, pero es que es fácil decirlo, hermano, pero a ver cuando atravieses alguna prueba, a ver si así vas a andar gozoso. A ver si cuando te suceda algo vas a andar cantando, el gozo del Señor mi fortaleza es. A ver si es así. ¿Y qué creen? Debería de ser así. Y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Porque yo no conozco otro lugar a donde ir. Si usted conoce otro lugar a donde ir, por favor dígame. Porque yo solamente conozco este lugar de intimidad donde no podemos ser señalados por nadie. Yo no conozco otro lugar más que cuando estoy en las luchas y en las pruebas, es venir ante Él y rendir mi corazón y decir, Padre, te necesito, ayúdame. Y de repente puedas escuchar que Él te diga, bástate mi gracia. Ay, Señor, pero ¿cómo? Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces tenemos que vivir confiado en Él. Tenemos que confiar plenamente en las promesas de Dios en nuestra vida, porque Él lo ha dicho en Hebreos 10:23, dice, manténgase firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Él dice, porque fiel es el que prometió. Tal vez tú puedas estar ahora atravesando diferentes problemas en tu vida. Problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas de salud, lo que sea. Pero si Él prometió estar contigo todos los días de tu vida, ¿qué creen? Ahí está. Y si Él prometió estar contigo aún en los momentos difíciles, también lo estará. Si Él te dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, cree. ¿Pero qué será de mí? Cree en lo que Él te ha prometido, porque dice que Él es fiel en lo que prometió. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar con paciencia, porque estar firme en la fe implica esperar en Dios con perseverancia y con esperanza. Isaías 40:31 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y lo cantamos aquí, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos.
Pues esperaremos en Él. Amén. Esperaremos en Él. Y vamos a esperar. Si la aflicción tarda una semana, gloria a Dios. Si tarda meses, gloria a Dios. Vamos a esperar pacientemente en Él. Porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A poco cuando estés atravesando problemas vas a ver tu pasado y decir, me agradaba más esa vida y voy a volver a lo mismo? ¿Harías eso? ¿Harías eso? No. ¿Cómo estar firme en la fe? Ahora, dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, tenemos que estar firme en la fe. ¿Cómo estar firme en la fe? ¿Quieres saber cómo? Tienes que velar. Tienes que velar. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. O sea, tienes que estar alerta. Tienes que andar bien precavido o precavida. Porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, te está observando. A ver en qué momento tú te descuidas. A ver en qué momento te descuidas y ahí va a llegar. Entonces dice la Biblia, velen. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Porque vamos a ser tentados muchas veces. Jesucristo fue tentado también. Pero Jesucristo contrarrestó esa tentación con la misma palabra de Dios. Y la mejor manera en que nosotros podamos contrarrestar esa tentación es con la palabra de Dios. Orando, orando. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es esencial para permanecer firme cuando atravesemos cualquier batalla espiritual. Tenemos que estar orando sin cesar. El Señor Jesús lo dijo claramente. Tenemos que orar sin cesar. Y Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego también Judas capítulo 1 versículo 20 lo dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, si quiero estar firme en el Señor, si quiero estar firme en mi fe, tengo que orar sin cesar. Tengo que orar sin cesar. Pero muchos dicen, yo oro sin cesar un día a la vez. Yo oro sin cesar una vez a la semana. Porque ayer mandaron la lista de los que van a servir y entonces me pongo a cuentas con Dios. Padre, perdóname porque no sabía que iba a servir mañana, pero quiero estar a cuenta contigo. Perdóname por todo lo malo que hice durante la semana. Total, el lunes lo vuelvo a hacer y nos ponemos a cuenta el siguiente domingo. Y no es así. El Señor nos llama y nos dice que tenemos que llevar una vida consagrada delante de Él, una vida en santidad. No vamos a buscarle solamente cuando las cosas van bien y cuando va mal ya no. Tenemos que buscarlo constantemente. Tenemos que buscarlo constantemente. Y Él dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruegos. Todo el tiempo estar orando. Alguien me decía esta semana, pero es que yo no sé de dónde sacan tantas palabras ustedes cuando oran. 5 minutos ya dije lo que tenía que decir, ya no tengo más. Pero el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, den gracias a Dios en todo, oren los unos por los otros.
Entonces, ¿cómo que en 5 minutos ya no tengo palabras para orar? Si hay muchas necesidades. Los hermanos que oran aquí, 20 minutos no es nada, ¿verdad? 20 minutos es empezar a dar gracias y después ya están los de la alabanza. Se acabó el tiempo, ¿verdad? A mí me ha pasado eso, nos ha pasado a todos. A los que les toca orar de repente aquí sus 20 minutos, y más que es en pareja, 10 y 10 y se acabó rapidísimo. Entonces, tenemos que orar fervientemente. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Tenemos que perseverar en su palabra. Y es precisamente lo que venimos a hacer los jueves y domingos. Pero usted no diga en su corazón: ay, pues sí, para eso voy jueves y domingo, pues yo estoy meditando en la palabra de Dios. No, tienes que tomar tu tiempo. Cada quien tiene un tiempo diferente, dependiendo del tiempo que tú tienes libre. Algunos pueden en la mañana, antes de ir al trabajo. Otros pueden en la hora de la comida, porque les dan 2 horas. Y dicen: no, pues en 15 minutos yo como soldado. Agarro la tortilla y si son 5 tacos, me las echo en 5 bocaditos y se acabó. Tengo tiempo suficiente para tomarme un tiempo y estudiar la palabra de Dios. Otros dicen: no, mejor en la noche cuando yo llegue. Voy a cambiar el Facebook, voy a cambiar las redes sociales, voy a cambiar las series y voy a dedicar el tiempo, cambiar ese momento, y este 2025 voy a dedicar al estudio de la palabra. Inténtalo, hazte un reto, es bien bonito. Y entre más estudies la palabra de Dios, ¿qué crees? Más el Señor te va a ir revelando lo que hay ahí. Entre más estudies la palabra, más palabras vas a tener para orar. ¿En serio? Decimos lo que leemos. ¿Qué lees? Pero entonces tengo que dedicarle mucho tiempo al estudiar y meditar en la palabra de Dios, y con eso ya estoy libre de tentación. No es así. Entonces puedo pasarme todo el tiempo orando y con eso ya estoy bien. No. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra. O sea, no te llenes de mucho conocimiento. Porque de repente nos encontramos a alguien que dice: yo he leído, y se jactan a veces en decir: yo he leído Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo he leído como 25 veces. ¿Y cuándo vas a cambiar esa actitud? ¿Y cuándo vas a vivir lo que has leído 25 veces? ¿Cuándo? Porque no se trata de llenarte de conocimiento teórico, sino tienes que llevarlo a la práctica. Y no lo dice el hermano Hugo, lo dice la palabra de Dios. ¿Verdad que lo dice Santiago 1:22? Díganlo fuerte para que no me dejen quedar mal en la cámara. ¿Verdad que lo dice Santiago 1:22? Lo dice la Biblia. Vayan a su Biblia, Santiago 1:22. Dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, hermanos, tenemos que mantenernos firmes. Pero hermano, nada más ahí se quedó. No, la Biblia también nos da muchos ejemplos de hombres guerreros que se mantuvieron firmes en el Señor. Abraham, por ejemplo, el padre de la fe. Él confió en las promesas de Dios. Y claramente Romanos 4:20-21 lo dice, y dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Entonces, por no haber dudado, por haber creído en la promesa de Dios y por haberse fortalecido en su fe, él fue recompensado. Y lo dice Génesis 15:6: y creyó a Jehová y le fue contado
por justicia. Alguien más que se mantuvo firme en su fe, Job. Ya les dije hace un momento, ¿no? Cuántas cosas no le pasaron a Job. El acusador siempre llegaba y el Señor le decía lo mismo y le acontecieron tantas cosas. Era un hombre rico, tenía mucha tierra, tenía muchos animales, llevaba una vida bien, pero era temeroso de Dios. Y de uno en uno le fueron quitando las cosas. Pero aún así, él se mantuvo firme. Y cuando su cuerpo se empezó a llenar de llagas, después de haber perdido todo, las riquezas, tierras, animales, sus hijos se murieron, se enferma, y luego llega la esposa y le dice: ¿y tu Dios dónde está? Pues ya maldícelo, mátate ya, ¿para qué? Pero él aún así se mantuvo firme. Por eso Job es un ejemplo de firmeza en medio de las pruebas. Él permaneció fiel en la adversidad. Y a pesar de perderlo todo, Job no dejó de confiar en Dios. Y fíjense las palabras que usó Job en Job 1:21. Después de haberlo perdido todo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y gracias a sus palabras, gracias a su fe en Cristo Jesús, Dios recompensó a Job por su fe precisamente y por su perseverancia. Entonces vemos en el Job 42:10, dice: Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble de todas las cosas que había sido de Job. Wow. Por eso nosotros tenemos que permanecer firme en el Señor. Amén. Tenemos que permanecer firme. ¿Cuánto tiempo? 5 años, 10 años, 20 años. ¿Cuánto tiempo? Porque en esta vida cristiana no se trata de cómo empiezas. Ya lo tengo bien claro. ¿Cuántos se inscribieron en el gimnasio en el 2025, iniciando 2025? El pastor dijo que el 29 de enero ya pocos dejaron de ir. Bueno, él decía que un estudio revelaba eso. ¿Cuántos planes de vida hiciste para este 2025 y cuánto lo estás haciendo? Porque no se trata de iniciar bien emocionado, como en un matrimonio. Besos y besos y besos cuando empiezan, ¿verdad? Híjole. A veces llego a la casa y llega mi perrito, mi cachorro, hermano de Guppy, y me recibe con besos y me deja babeado toda la cara. Y a veces cuando uno inicia en el matrimonio, como que si todo fuera color de rosa, y vivieron felices para siempre. Pero no es así. Pero de eso se trata el matrimonio, de seguir cultivando amor en el matrimonio. De ambos depende si el matrimonio cada día el fuego incrementa o se apaga. En la vida cristiana es igual. De ti depende si le quieres decir a Dios: Señor, aviva el fuego del don de Dios en mí. O tú decides si quieres que ese fuego se apague. ¿Qué vamos a hacer? Y en esta vida cristiana no se trata de cuán emocionado iniciaste en tu ministerio, sino cómo vas a permanecer después de unos añitos. Es que estoy sirviendo bien porque no me han llamado la atención. A ver cuando te llame la atención tu líder. Pero es que era una cuchara nada más que ibas a lavar, pero la descuidaste, hermana. Ya no voy a ir a la iglesia, me voy de aquí.
y vas a otra a echarla a perder. En esta vida cristiana no se trata de cómo empiezas, sino cómo la terminas. Pero qué bonito es ver a personas que dedicaron su vida y se entregaron completamente al Señor, cuando dijeron: Señor, mi vida te la entrego, yo quiero servirte hasta el último momento de mi vida. Qué bonito es. Qué bonito es. He conocido personas que dedicaron todo su tiempo sirviendo a Dios, y aún en medio de la enfermedad, aunque subían aquí, se desmayaban y los llevábamos al hospital, se mantuvieron firmes en el Señor. Y qué bonito es que puedas decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso, hermano, no te desanimes cuando estés pasando pruebas. Que puedas decir lo que dice este versículo, porque en la vida cristiana no se trata de cómo empiezas, sino cómo la vas a terminar. Entonces confía en el Señor, confía en Dios, lleve una vida de oración, estudie y medite en la palabra de Dios, confíe en el poder del Espíritu Santo. Hazlo. El Señor no dijo que cuando lo ibas a conocer y le ibas a entregar tu vida, ibas a llevar una vida color de rosa. Porque eso no es el evangelio que predicamos. El Señor dijo: en esta vida tendrás aflicciones. Él lo dijo. Pero dijo: confía en mí. Confía en mí, que yo he vencido al mundo. Cualquiera que sea el tipo de problema que hoy estés atravesando, el Señor dice: sé sobrio, vela, no descuides tu relación con Dios, porque hay un enemigo que te está observando, que está viendo el momento en el que empieces a bajar la guardia, que empiezas a debilitarte en tu vida espiritual, y está buscando el momento preciso para venir y devorarte. Pero el Señor te dice hoy: mantente firme en la fe. Mantente firme en la fe. Y termina diciendo 1 de Pedro 5, 10 y 11: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, porque todas las pruebas que estás atravesando son temporales, son pasajeras. Este cuerpo se va a deteriorar y nos vamos a enfermar. Algunos se van a ir antes que otros. ¿Cómo quieres que te recuerden? Después que hayas padecido un poco de tiempo, Cristo mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pie. La decisión la tienes tú. Pero el Señor te dice: sé prudente. Sé prudente en lo que vas a hacer, porque cada uno de tus actos tienen una consecuencia, sean buenas o sean malas. Y Él dice: ser sobrios, velen, estén firmes en la fe. Y el Señor mismo lo dijo en el versículo 10 y 11. Y después que hayas atravesado todo, el mismo Señor te va a perfeccionar. Y estar sobrios y velar y estar firmes en la fe
no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Sino es el resultado de confiar en Él, de depender en su palabra y caminar diariamente en comunión con Él. Así que, hermano, no importa las circunstancias que tú estés atravesando, si tú sientes que ya no tienes fuerzas, ven a Él. Si descuidaste tu relación con Dios y creíste que creías en Él, pero cuando vino la prueba fuiste descalificado, descalificada, ven a Él. Porque Él es el único que nos puede dar la fuerza. Él es el único que nos puede ayudar a mantenernos firmes hasta el final. Señor, cuán grande eres en misericordia.